Buenas noches, vamos a continuar con el curso. Eh, el tema anterior, pues vimos básicamente cuáles son todos los temas que debe llevar el querigma. Vimos tema por tema cuáles son sus objetivos, cuáles son los puntos principales de cada tema, algunas citas bíblicas que se pueden proclamar en cada tema. Vimos cómo el querigma se puede dividir en tres bloques, en tres segmentos muy bien definidos. Y el tema de hoy es un poco más práctico, es menos teoría, más práctica. Vamos a ver cómo se prepara un querigma. Obviamente vamos a ver de diferentes formas de darlo, que si un fin de semana, que si pláticas semanales, etcétera, etcétera. Casi todo lo que veamos ahorita va a ser pensando en un retiro querigmático, sin embargo, se puede adaptar muy bien dependiendo de la modalidad que escogemos. Muy bien, entonces comencemos con el tema, ¿cómo preparo el querigma? Y bien, antes que nada nos tiene que quedar claro una cosa, preparar un querigma no es cualquier cosa, no estamos preparando solamente un curso, no estamos preparando pues una reunión normal, una asamblea normal, no estamos preparando pues un evento cualquiera. Como pongo aquí, preparar un querigma es preparar un nuevo Pentecostés para cada uno de los asistentes. Lo más importante a tomar en cuenta es que yo, al predicar el querigma, tengo el objetivo de propiciar en los asistentes un encuentro personal con Jesús y una nueva efusión del Espíritu Santo. Entonces tenemos que propiciar este nuevo Pentecostés en cada uno de nuestros hermanos que vayan a tomar el querigma. Si nos ponemos a pensar en esto, no vamos a preparar un querigma como se prepara cualquier curso, como se prepara una clase, etcétera, etcétera. Nos tenemos que preparar muy bien porque lo que vamos a propiciar es un nuevo Pentecostés. Entonces, no me tengo que preguntar cómo voy a preparar un retiro, tengo que preguntarme cómo se prepara un nuevo Pentecostés, una nueva fusión del Espíritu. Es lo que me tengo que preguntar. Y también tengo que tomar en cuenta algo que es fundamental. Dios está poniendo en mis manos el corazón de cada uno de mis hermanos. Estos hermanos van a llegar al retiro con heridas, van a llegar al retiro con problemas, con grandes preocupaciones, algunos con enfermedades, quizás con vicios, no sé, solo Dios sabe la situación en la que llama a cada uno de los que van al querigma. Y ese corazón lo va a poner en tus manos para que tú te hagas cargo de él ese fin de semana o lo que dure tu querigma. No es cualquier cosa lo que te estoy diciendo, porque ese corazón fue rescatado por Jesús al precio de su sangre. Es un tesoro muy valioso para Dios y Dios tiene la confianza en ponerlo en tus manos. Si nos ponemos a considerar esto, te darás cuenta que preparar un querigma no es cualquier cosa, es una responsabilidad muy grande y de esa responsabilidad el Señor la comparte con nosotros, pero también nos va a pedir cuentas un día. Entonces, tomando esto como introducción, vamos a preguntarnos cómo nos preparamos primero personalmente para este nuevo Pentecostés. Pues vamos a ver qué le dijo a sus apóstoles para que ellos se prepararan. Entonces, el Señor les dijo a sus apóstoles, no se alejen de Jerusalén, sino que aguarden la promesa del Padre que oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua y ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces aquí el Señor le hace dos recomendaciones a sus apóstoles que yo subrayo aquí, pongo de diferente color, porque estas dos indicaciones son las que tú tienes que tomar de inmediato si vas a preparar un querigma. No se alejen de Jerusalén, es la primera. Algunos comentaristas de este pasaje, sobre todo algunos padres de la iglesia, consideran que hay que tomar a Jerusalén
la ciudad santa como símbolo de la santidad, como símbolo de la presencia de Dios. No se alejen de Jerusalén, no se alejen de Dios, no se alejen de Jerusalén, permanezcan constantemente en la presencia de Dios. Nosotros podemos decirlo en una palabra: permanezcan en santidad. Alejarse de Jerusalén significaría alejarme de esa presencia de Dios, alejarme de esa santidad de vida. Si ustedes recuerdan el pasaje de los discípulos de Maús, nos menciona muy bien el evangelista que los discípulos se alejaban de Jerusalén y regresaban a Emaús. ¿Por qué? Porque estaban contrariados, porque estaban decepcionados. Entonces el Señor te dice: tú no te alejes de Jerusalén. Y si te has alejado de Jerusalén, haz lo que los discípulos de Emaús: regresa a Jerusalén, regresa a esa presencia de Dios, regresa a esa santidad de vida. Es lo primero que tienes que hacer si vas a dar un querigma. Lo segundo que dice el Señor: aguarden la promesa del Padre. Aguardar una promesa no es simplemente esperar a ver qué sucede. Aguardar una promesa de Dios implica que yo lo voy a hacer, aquí dice, con fe expectante. Voy a aguardar sabiendo que algo va a pasar. Ya desde antes voy a empezar a darle gracias a Dios por lo que va a hacer. Ya desde antes me voy a empezar a emocionar por lo que sé que Dios va a hacer en ese querigma. Esa es la fe expectante. Y esa fe expectante se manifiesta en la oración, sobre todo en la alabanza y en la acción de gracias, pero también en la intercesión por cada uno de los hermanos que van a acudir al querigma. Entonces, dos condiciones personales para prepararnos: permanecer en la gracia de Dios, permanecer en santidad, y la segunda, con una fe expectante, sabiendo que el Señor va a hacer grandes maravillas. Si nosotros vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles lo que pasó antes de Pentecostés, vamos a darnos cuenta cuáles son los pasos que tenemos que dar. El primer paso: tenemos que formar un equipo. Si ustedes leen el capítulo primero de los Hechos, casi todo el capítulo se pasa contando cómo los apóstoles eligieron un nuevo miembro del grupo de los 12. Si ustedes recuerdan, Judas Iscariote se había matado. Entonces San Pedro se levanta en medio de la asamblea y les dice: es que es necesario que completemos el número de los 12 apóstoles. Es necesario, lo voy a decir así, que completemos nuestro equipo antes de comenzar con la misión que tenemos encomendada. Entonces tú también lo primero que tienes que hacer es conformar ese equipo de servidores que te va a ayudar para el querigma. San Pedro en Hechos 1, pues da ciertas características que tienen que tener este apóstol que va a completar el número de los 12. Les dice: por lo menos tiene que ser uno de los discípulos que hayan estado durante toda la vida pública de Jesús, desde el bautismo de Juan hasta ahorita, y que haya estado con nosotros siempre. Eso ponía como requisito para poder incorporarse al grupo de los 12. Nosotros también tenemos requisitos que debemos cumplir si queremos incorporarnos como servidores a un equipo. Tú debes conocer esos requisitos, porque muchas veces invitamos gente a que nos ayude a un retiro y algunos hermanos no cumplen con esos requisitos para poder ser servidores. Ahorita vamos a ver los requisitos. Y después de haber conformado este equipo de servidores, tenemos que perseverar juntos en oración. Y esto es muy importante. No es de que formamos un equipo y ahí nos vemos el día del retiro. No, formamos un equipo y todos juntos perseveramos en oración hasta el día del retiro, como hicieron los apóstoles, dice el libro de los Hechos 1:14. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Entonces,
si no perseveramos en la oración con un mismo espíritu, con un mismo objetivo, no vamos a lograr nada. Entonces, primero formar un equipo, después ponernos a orar constantemente juntos. Bien, para la formación del equipo debo tomar en cuenta una serie de requisitos y yo pongo aquí requisitos mínimos. Estos requisitos no los invento yo, pues eh, eh, yo los he tomado pues de varios autores que han elaborado una lista de características que deben tener los servidores. Yo puse los que consideré los más importantes, los que se repiten en prácticamente todos los autores, y vamos, casi todos coinciden. Entonces, el primer requisito que todos ponen es haber recibido el querigma y el bautismo en el Espíritu Santo. Si una persona no ha recibido el querigma, no puede proclamar el querigma. Si una persona no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, no va a saber cómo orar para propiciar esta experiencia en sus hermanos. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia muy personal, una experiencia que se vive de una manera distinta en cada persona. Y si yo no la he vivido, no me la van a poder explicar, ¿no? Entonces, si yo no la he vivido, yo no puedo orar para que mis hermanos vivan lo mismo. Yo he sabido de casos en que hay hermanos que no son de la renovación y no han recibido ni el querigma ni el bautismo del Espíritu Santo, y sin embargo, pues tienen un don muy bonito de expresarse, de enseñar, y los invitan a dar temas querigmáticos. Y pues yo les he dicho que no deberían dar el tema querigmático, aunque hablen muy bonito. Me acuerdo de un profesor de escuela, era un profesor, no me acuerdo si de secundaria o de preparatoria, pues que hablaba muy bien, se expresaba muy bien, explicaba muy bien cada uno de los puntos del tema, pero desgraciadamente lo que él daba eran clases y ya quedamos que para el querigma no necesitamos maestros que enseñen, para el querigma necesitamos testigos que hablen de lo que han visto y de lo que han oído. Entonces, si no has recibido el querigma y no has recibido el bautismo en el Espíritu Santo, ¿de qué vas a hablar? Entonces, el primer requisito fundamental, haber recibido querigma y bautismo en el Espíritu Santo, si no, no puedes servir. Segundo requisito, haber perseverado un tiempo prudente en la comunidad. Es muy común ver hermanos que van de retiro en retiro, pues dando temas, dirigiendo oraciones, etcétera, etcétera, pero no tienen una comunidad. Si yo voy a dar un querigma, es indispensable que yo haya tenido una vivencia de lo que es una comunidad carismática. Se supone que el querigma va a servir para que los hermanos se incorporen después a una comunidad. De hecho, uno de los objetivos del querigma es incorporarlos a la comunidad. Pero si yo no tengo una vivencia comunitaria, si a mí no me interesa incorporarme a una comunidad, si yo no he perseverado, si yo no he crecido, ¿cómo voy a ser un servidor? En la comunidad no solamente aprendo algo de Biblia o algo de doctrina cristiana, no solo aprendo a orar, hay algo muy importante que te da una comunidad, te da la capacidad de amar y de servir a tus hermanos. En una comunidad carismática, nosotros aprendemos a ser servidores de los demás. Y esto es un requisito fundamental para poder dar un querigma. Si yo no soy capaz de amar y de servir al hermano que viene a recibir el querigma, ese querigma no va a dar frutos, no va a tener ningún efecto. Por eso es importante haber tenido vida comunitaria. ¿Cuánto tiempo? Pongo aquí un tiempo prudente. Hay hermanos que se integran a una comunidad y tienen un crecimiento espiritual y un crecimiento humano impresionante, ¿no?
Hay otros que entran a la comunidad y se estancan y no avanzan y no avanzan y requieren mucho tiempo para poder estar listos ya como servidores. Tú tienes que discernir en cada persona si ya está listo o no para poder integrarse a un equipo de servicio. Yo cuando ingresé a una comunidad, ahí me dijeron, si te gustaría servir, y yo luego dije que sí, pues tienes que esperarte 2 años perseverando en la comunidad. Entonces tuve que esperarme 2 años perseverando en la comunidad para poder integrarme al equipo de servidores. ¿Qué otro requisito? Pongo aquí, tener la suficiente madurez humana y cristiana, fíjate, humana y cristiana, para hacerse cargo de un servicio y de otros hermanos. En el retiro, o vamos, en el querigma, a lo mejor vas a estar encargado de un servicio, de un ministerio. Tienes que tener la suficiente madurez para poder hacerte responsable y llevar a cabo tu ministerio como se debe. Pero aparte tienes que tener madurez cristiana, es decir, tienes que tener una vida espiritual estable, una vida espiritual que esté fluyendo, que esté creciendo. Tienes que ser un cristiano de veras si quieres ser un servidor. Hablando un poquito de la madurez humana, casi siempre cuando hay conflictos en un equipo de servidores es porque hay hermanos que no tienen la suficiente madurez. Puede ser que esta inmadurez se manifieste en tomar muy a la ligera las cosas y no darles el verdadero valor que tienen. Pueden ser hermanos irresponsables, pueden ser hermanos que hacen las cosas a medias, con mediocridad, porque no tienen la suficiente capacidad de darse cuenta de la magnitud del servicio que van a dar, ¿no? Pero hay otros signos de inmadurez humana que son peores. Por ejemplo, hay hermanos que meten chismes, divisiones, conflictos, peleas, hay envidias, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este tipo de inmadurez humana que se manifiesta en estos hermanos puede ser un obstáculo muy grande al momento de preparar y de dar un querigma. Yo he visto el caso de equipos de servicio que se han dividido en pleno retiro. Imagínense, en pleno retiro, peleados unos con otros y ya no se hablaban. Entonces, nosotros tenemos que discernir si cada hermano tiene la suficiente madurez humana y cristiana para estar ahí. No se trata de convertirnos en jueces, no se trata de criticar, ¿verdad?, a cada uno de nuestros hermanos. Simplemente se trata de pedirle al Señor que nos dé luz para saber si tal o cual hermano está preparado para servir. Número 4, llevar una intensa vida espiritual. Si ya les había dicho que tenemos que tener madurez cristiana, pues aquí hago énfasis en que una persona que va a dar un servicio, por mínimo que sea, en un querigma, tiene que tener una vida espiritual intensa, no la vida espiritual mínima que debe llevar un cristiano, sino una vida espiritual intensa. Un hermano que llega a un retiro no sabe a qué se va a enfrentar. Si tú vas como servidor, pues a lo mejor piensas que vas a dar un tema, vas a pastorear a algunos hermanos, vas a orar por ellos y ya, pero tú no sabes lo que estos hermanos puedan llevar dentro. Nos hemos llevado sorpresas luego en los querigmas. ¿Por qué? Pues porque hay hermanos que tienen necesidad, por ejemplo, de liberación, porque están bajo algún tipo de influencia del demonio y se ponen mal en el retiro. Y si yo no tengo una intensa vida espiritual, pues me va a dar miedo, no voy a saber ni qué hacer. Me tengo que enfrentar a corazones, ya les había dicho que a lo mejor están heridos, que a lo mejor están deshechos. Si yo no tengo una vida espiritual intensa, no voy a tener la fortaleza, ni voy a tener la sabiduría, ni el discernimiento necesario para ayudarles. Yo necesito tener una vida espiritual firme, fuerte, con una oración constante, con sacramentos constantes, con sacrificios constantes, por ejemplo, el ayuno. Entonces,
si yo no estoy preparado de esta manera, no debería ir a servir en un querigma. ¿Por qué? Porque quizás no pueda ofrecerle a mis hermanos lo que mis hermanos vayan a necesitar. Finalmente, pongo como requisito ser consciente de los carismas propios. Muchos de nosotros queremos servir y no sabemos qué carisma tenemos. Yo tengo que tener la seguridad o al menos la idea de qué carisma tengo. Hay carismas que son muy evidentes, como el don de lenguas, pero hay otros que son más difíciles de discernir. Entonces, al menos yo tengo que tener una idea de para qué puedo servir, qué puedo ofrecer como servidor, en qué puedo ayudar. Una vez se quejaba una hermana ya mayor, decía es que a mí nada más me ven vieja y me mandan a intercesión porque creen que no puedo hacer otra cosa y ya nada más que se vaya a rezar. Y es cierto, pero tampoco ella nos sabía decir en qué podía servir. Entonces, la cuestión es que tú digas, bueno, si no soy totalmente consciente de qué carismas tengo, al menos yo sé que en esto o en esto o en esto yo puedo ayudar, a mí me gusta y me sale muy bien. Y esa es una forma de empezar a discernir carismas. Bueno, ya que tengo mi equipo de servicio, yo tengo que tener unas consideraciones. Si se dan cuenta, no es fácil formar un equipo de servidores. No es sencillo. Y muchos dicen, no, pues de aquí a que yo tenga un equipo de servidores, nunca voy a dar un querigma. Pues no te preocupes, yo te digo por experiencia que Dios dispone, ¿no? Y Dios te ayuda y Dios te manda hermanos y ese equipo sí se puede conformar. Nada más que tienes que tener paciencia y orar mucho para que pueda lograrse. Y bueno, después de esto yo creo que podemos hacer dos consideraciones que son fundamentales. La primera es que un equipo de servidores no se improvisa. Si te acabas de dar cuenta, tratar de armar un equipo a la carrera para dar un querigma no es lo correcto. No es lo correcto. Eh, Cuando nosotros queremos preparar un equipo de servidores, tiene que ser con mucho tiempo de anticipación. Les voy a poner un ejemplo de una anécdota, ¿no? Yo cuando iba en la secundaria, pues teníamos un equipo de fútbol y no entrenábamos, sino que nos reuníamos nada más cada sábado que había partido, ahí nos acomodábamos, no, pues yo soy portero, yo soy defensa, no, yo a mí me gusta jugar por acá, yo soy delantero, y ahí nos acomodábamos y empezábamos a jugar y ya, ¿no? Pues ya nos iba bien. Decidimos después ingresar a una liga que era un poquito más competitiva. Seguimos el mismo método, no, pues nos vemos el sábado, ¿dónde es el partido? No, pues en tal cancha, pues ahí nos vemos, llegamos, ahí medio nos organizamos, empezamos a jugar, pero como era una liga ya más competitiva, no, pues nos pusieron una goliza. El siguiente partido, otra goliza. Nos dimos cuenta de que no podíamos estar así, teníamos que entrenar y entonces nos empezamos a reunir entre semana para entrenarnos. Conseguimos un entrenador y pues estuvimos preparándonos hasta que pudimos tener un equipo competitivo. Si esto que te estoy diciendo para el fútbol es indispensable, ahora imagínate para un retiro, porque hay veces que a mí mismo me han invitado a retiros querigmáticos de ese modo. No, tú prepárate este tema y nos vemos el fin de semana en tal lugar. Eso es improvisar y eso no se debe hacer. Es bien importante que si yo voy a formar un equipo para dar un querigma, tengo que lograr lo que aquí dice, que este equipo de servidores crezca en amor y unidad. Entre más amor, más unidad haya en este equipo, la oración se hace más fuerte y por lo tanto el querigma va a dar más frutos.
Si yo le pido a algunos hermanos que preparen lo que les toca y todos nos vemos el día del retiro, pues a lo mejor sale bien. ¿Por qué? Pues porque cada quien tiene experiencia y va a dar buenos temas, etcétera, etcétera. Pero no hay la suficiente unidad espiritual, lo voy a decir así, no están tan en sintonía todos al momento de orar. Y de una vez yo te digo que los frutos espirituales no van a ser muchos. Y esto es algo que por experiencia te lo puedo decir después de muchos años de ver querigmas. Lo mejor que podemos hacer es lo siguiente. Dice aquí, por eso es necesaria una reunión semanal a la que asistan todos los que van a servir. Si yo tengo un querigma programado, semanas antes yo ya tengo que estar reuniéndome con mi equipo, sí, para preparar el trabajo, para revisar lo que se ha estado preparando, pero también fundamentalmente para orar todos juntos. Si no voy a orar semana a semana con mis hermanos de equipo, no voy a lograr la unidad que se necesita. Eh, una vez me decían, bueno, pues ¿cuántas semanas antes nos reunimos para poder orar? Y yo de inmediato me vino a la mente que los apóstoles para Pentecostés se estuvieron reuniendo 9 días seguidos, estuvieron orando 9 días seguidos y al 10º descendió el Espíritu Santo. Entonces yo dije, bueno, si ellos hicieron 9 días seguidos de oración, pues por lo menos si es una reunión semanal, pues nos tendremos que echar unas 9 semanas de oración, ¿no? Y a muchos les puede parecer exagerado reunirse 9 semanas de preparación para el retiro. No, yo creo que es lo mínimo que podríamos hacer. Generalmente cuando yo preparo un querigma, trato de empezar la preparación 3 meses antes. Solo así, perseverando en oración, perseverando, vamos a lograr tener buenos frutos, sobre todo espirituales, en nuestro querigma. Bueno, ya que tengo mi equipo, lo que falta es discernir la modalidad de querigma que sea más conveniente para nuestra comunidad. No siempre se puede hacer un retiro, no siempre conviene hacer algo de encierro. Tenemos que discernir y vamos a proponer 3 tipos de modalidades y de ahí uno tiene que escoger la que pueda ser más útil para la comunidad. La primera modalidad es dar el querigma mediante una plática semanal. ¿Cuáles son las ventajas? Que puede realizarse en el salón de la parroquia sin necesidad de andar buscando algún otro lugar, ¿no? No tiene costo, requiere de poco tiempo, con 2 horas cada semana es suficiente. Entonces, para algunos hermanos es más fácil ir dos horas algún día de la semana que ir un fin de semana completo. Y si se hace semanalmente, se puede profundizar cada uno de los temas de mejor manera. ¿Por qué? Porque si hoy di un tema, puedo dejar una tarea, una actividad en la semana en donde se profundice ese tema. Entonces, esa es otra ventaja también de la modalidad de plática semanal. De hecho, así comenzó a darse el querigma en la renovación. Había lo que le llamaban antes el seminario de las 7 semanas. Y estas 7 semanas se daban los 6 temas fundamentales del querigma, y a la séptima semana se hacía el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, así es como se empezó a dar el querigma en la renovación. Pues si quieres hacerlo en 7 semanas, pues está bien. Si quieres extenderte un poquito más, eso lo tienes que discernir. Las desventajas es que es frecuente que algún hermano falte a alguna de las sesiones. A veces es difícil ser constantes durante todas las semanas que dure el curso. Entonces, si un hermano se pierde un tema, pues tienes que ver la forma de reponerlo para que no se pierda. Y en algunos lugares puede hacerse muy largo el curso. Hay veces que no lo calendarizamos bien y pues se atraviesa algún festivo, a veces hasta se atraviesa la fiesta parroquial o la Semana Santa, etcétera, etcétera. Y bueno, y ya se hace muy largo, muy largo, muy largo. Entonces, otra desventaja de esta modalidad semanal. ¿Cuál es la segunda modalidad? Segunda modalidad es retiro de 2 días, entrada por salida, sábado y domingo.
Si hacemos el retiro todo un sábado, todo un domingo, pero en lugar de quedarse a dormir ahí en la parroquia o donde se lleve a cabo el retiro, se van a sus casas a descansar y al otro día regresan, eso nos puede dar varias ventajas, sobre todo que puedes seguir realizándose en el salón de la parroquia, no es necesario rentar algún otro lugar, buscar un lugar más alejado, etcétera. Entonces, sigo teniendo el salón de la parroquia como un buen lugar para hacerlo. Tendría un costo mínimo, ¿por qué? Porque no tengo que pagar mi hospedaje, se puede organizar uno para que inclusive la gente puede llevar su comida, se les dice, vengan desayunados, traigan su comida y aquí compartimos y ya se regresan a cenar a su casa. Tendrías nada más pues un café, algún lunch pequeño, ¿no? Pero ya el costo sería mínimo. Y bueno, los asistentes pueden aprovechar mejor el tiempo invertido que si es semanal. Ya dedicarle un día completo a algo, ya eso te permite profundizar y meterte más a lo que estás haciendo, ¿verdad? ¿Cuáles son las desventajas? Que hay algunos que solamente asisten un día, van el sábado y ya no regresan el domingo, porque se les atravesó algo, porque se enojó el esposo de que te haya sido el sábado, porque los hijos se enojan, no sé. Entonces, a veces ya no regresan, ¿verdad? Eh, y también es importante mencionar que al terminar el sábado y regresar a la casa a descansar, puede causar distracción. Muchas veces les decimos, llega a tu casa, trata de distraerte lo menos posible, no veas televisión, vamos, no pierdas la paz, ¿no? Que lograste en el primer día del retiro. Pero a veces es imposible porque llegamos a la casa y otra vez los problemas y otra vez las malas caras y otra vez nos enfrentamos a muchas cosas que nos quitan la paz. Esa es una desventaja que puede distraer a las personas. Y también me pasa con los servidores. Los servidores, aunque no lo crean, también al regresar a sus casas se pueden distraer. Yo me acuerdo mucho de que les dije una vez, váyanse a descansar porque mañana va a ser más pesado, bla, bla, y ustedes, ¿dónde creen que se fueron los servidores? Se fueron a la casa de alguno por ahí a ver el fútbol. Entonces, no, son desventajas que tenemos nosotros que tratar de controlar, ¿verdad? Entonces, esta segunda modalidad de 2 días es muy buena, ¿eh? Es muy buena. Da mucho fruto si se hace bien y sobre todo cuando en nuestras comunidades hay gente que no tiene muchos recursos económicos para pagar una casa de retiros, esta modalidad suele funcionar bien. Finalmente, la tercera modalidad es el retiro de encierro, de fin de semana. Entramos el viernes, tarde, noche, salimos el domingo a la tarde. Y bueno, ¿cuál es la ventaja? Obviamente la experiencia vivida es mucho más profunda. Si tú quieres tener una experiencia de Dios fuerte, profunda, que de veras transforme a las personas, busca hacer un retiro de fin de semana porque se manifiesta el Señor con mayor fuerza ahí. Eh, y otra ventaja es que hay tiempo suficiente para realizar todas las actividades que se requieran. No tienes que andar corriendo. Puedes meter si quieres un canto, lo puedes meter. Si quieres una dinámica, la puedes meter. Si quieres extenderte en la oración, te puedes extender en la oración. Fíjate que dije extenderse en la oración, en los temas no conviene extenderse, ¿verdad? En la oración sí. Entonces, vamos, yo pienso que es la mejor modalidad que se puede hacer, un retiro de encierro de fin de semana. Es lo mejor que se puede hacer. Obviamente las desventajas es que se requiere de un lugar retirado, un lugar aparte, una casa de retiros, ¿verdad? Eh, Tiene un costo que para algunos puede ser considerable, ¿no? No es fácil decirles, va a haber un retiro y cuesta 1,000 pesos y que la gente desembolse rápido los 1,000 pesos. No, para muchos es difícil. Y también para otros es difícil disponer el tiempo necesario porque ya encuentran dificultad que donde dejan los hijos o que no les dan permiso en el trabajo, etcétera. Entonces, hay que sopesar esto, ¿no? Considerar las ventajas y las desventajas. Yo pienso que si se puede hacer un retiro de encierro, es lo mejor.
si se pueden conseguir becas, medias becas, si se puede hacer alguna actividad para juntar recursos, etcétera, etcétera, vale la pena. Yo no recomendaría, con tal de que salga más barato, imponer una serie de limitaciones a los hermanos. Hay veces que para no gastar mucho decimos, no, pues vamos a acondicionar un cuarto y ahí metemos colchones o que se metan con su sleeping y ahí se duerman y pues que se bañen con agua fría, que etcétera, etcétera. Yo no creo que sea bueno si vas a tener tu primer retiro, porque este es el primer retiro que muchos tienen, pues darles a estos hermanos pues esta serie de sacrificios, de privaciones, ¿no? Muchos se distraen por eso y hasta están de mal humor, ¿no? Escuchando los temas. Entonces, yo creo que hay que darles algo digno, no lujos, pero algo digno, este, vamos, algo sensato, para que no sirva también de obstáculo, de distracción. Bueno, en resumen, yo tengo que discernir qué modalidad es la mejor para mi comunidad. Y dependiendo de la modalidad que yo elija, entonces yo voy a ver cómo voy a preparar mi querigma y con cuánto tiempo de anticipación. Entonces, el curso semanal me permite inclusive ir evaluando, ir viendo a la gente para ir haciendo cambios si creo que sea necesario, pero yo sigo considerando la mejor modalidad es el retiro de encierro y si se puede hacer, adelante, es lo mejor que pueda haber. Bueno, vamos a terminar con esta primera parte aquí de la clase. En la segunda parte vamos a ver los ministerios que se tienen que tener para poder hacer un retiro querigmático. Y muy importante para los que dicen que no saben preparar temas, que no saben cómo dar una plática, vamos a ver cómo se prepara un tema querigmático. Ya la próxima clase veremos cómo se proclama, ahorita vamos a ver cómo se prepara.